cosas que haces, como esta de juntarnos en este día, para lo cual te pedimos que tomes el control total en nuestros pensamientos, guiándonos con tu espíritu a entender, a comprender, a tener luz sobre las cosas. Bendice a Ángel para que su boca tenga palabras que fluyen y que son fáciles de entender. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Bien, no se olviden de apagar sus micrófonos, si no, mis oídos sensibles no se afectan. Quiero empezar con una introducción. Siempre me gusta poner un poco en contexto, por un lado, lo que estamos haciendo, lo que tratamos de hacer en este grupo, y por otro lado, mi inserción, digamos, en el grupo y también lo que a mí personalmente me va afectando a través del tiempo, ¿no? Hace años que yo ya estoy en este diálogo judeo-cristiano y, como siempre digo, lo repito porque siempre hay algo nuevo. este, el, a mí lo que me impactó, digamos, primero fue esta tarea, especialmente de Joel en ese momento, de hacer un puente entre las creencias judías de la Tanaj y el Nuevo Testamento, ¿no? Para los cristianos. Y todo este esfuerzo a través de sus escritos, de estos dos libros, del diálogo permanente que tuvimos, la apertura que tiene para poder escuchar las opiniones de otros, fue todo un proceso muy lento al principio porque es algo nuevo, algo que no habíamos escuchado antes y va tocándome. Pero esto no viene aislado. Yo he estado participando en el diálogo ecuménico anteriormente, hace unos años, ya por el año 99. Después hice un paréntesis porque viajé, no quedé más en Tucumán, pero ya venía trabajando un diálogo que es a nivel evangélico, que, como todos hemos dicho varias veces, ya se ha dicho aquí, el ecumenismo más difícil es el propio, digamos, del propio grupo, inclusive para dentro de la propia comunidad de la misma denominación que uno está. Y yo había hecho un trabajo allá por el año 99 sobre ecumenismo, investigando, porque fue la época que me captó, digamos. Ya había estado incursionando a través del diálogo, por otra razón, no por ecumenismo en sí, sino por el diálogo docente con profesores de otras denominaciones. Y fue muy enriquecedor poder ver que nos uníamos en un objetivo distinto al doctrinal. Y eso me motivó cuando empezamos los encuentros acá en Tucumán Ecuménico, por lo menos que yo empecé a participar allá por el año 98, 99, eh, me motivó a investigar. Y una frase que me tocó muy fuerte es de Yves Congar, que él dice que el ecumenismo es la conversión a algo mucho más profundo. Y, y en el proceso de estos años, de tantos años de estar compartiendo con otros, es lo que yo percibo que es fundamental, de cuando esto nos toca, nos llega. Y donde yo lo veo, por lo menos en lo personal, es que yo me puedo sentar con cualquier persona, lo he ido haciendo, de distintos grupos religiosos que pensamos distinto, pero compartimos aspectos humanos, ¿no? Porque creo que finalmente esa conversión a lo más profundo justamente es a la humanidad, es a aceptarnos como seres humanos, que tenemos como característica fundamental que somos distintos totalmente uno del otro, a pesar de las similitudes muchas veces, pero siempre hay algo diferente en cada ser humano. Y
y esa conversión es a aceptar la diferencia, aceptar esto que es distinto, ¿no? Así que siempre me acerco con esta intención de ir buscando elementos que nos ayuden a profundizar este aspecto, ¿no?, de nuestro diálogo. Hay diferencias, pero hay puntos comunes. Y hoy voy a presentarles dos escritos de dos autores diferentes. Por un lado es un sacerdote católico que últimamente había estado como, no sé si sigue con ese cargo, de obispo en Mar del Plata, pero en La Plata, perdón, en La Plata, y que ahora ya es cardenal, que es Víctor Manuel Fernández. Él viene de una línea dentro de la teología de liberación, hay varias corrientes, y él viene de la que se llama la teología del pueblo de Dios, en la que comparte junto con el actual Papa, ¿no es cierto?, con Francisco. Ese mismo pensamiento, son muy amigos y comparten. Y encontré un artículo de él que habla justamente de una investigación que yo estoy tratando de hacer hace varios meses, que me cuesta mucho llegar a conclusiones, pero por lo menos hoy quiero arrimar dos introducciones, una de este hombre sobre Romanos capítulo 9 al 11. Y empiezo con él y luego le presento una mujer, una teóloga también de la línea de la teología de la liberación, pero de otra corriente, más de la teología que siempre ha puesto que Dios ha elegido a los pobres, ¿no? Además como mujer, es feminista, pero con una profundidad teológica muy, muy interesante y llamativa que ya vamos a ver. Fernández dice que muchos autores destacan la ruptura, esto es algo que venimos hablando siempre, la ruptura de San Pablo con la ley y con el judaísmo. Pero él dice, la realidad es exactamente lo contrario. Pablo fue plenamente fiel al núcleo más profundo de la religiosidad judía y lo expresó precisamente en la doctrina de la justificación de la fe, que es uno de los temas centrales del apóstol Pablo en la carta a los romanos. Para él, para Pablo, la misión del cristianismo es recoger ese núcleo judío, desarrollarlo y comunicarlo a todas las naciones. O sea, algo que venimos diciendo, especialmente nuestros hermanos judíos, vienen diciendo ya sea en todo este diálogo que venimos haciendo. Por otra parte, dice él, Fernández, el judaísmo permanece como camino salvífico y recuerda a los cristianos su sustrato permanente, es decir, de dónde venimos. Además, está llamado a alcanzar su plenitud en el retorno del Mesías, objeto de su esperanza milenaria. El Mesías realizará gratuitamente en los judíos la finalidad última de la ley, cumpliendo una alianza nunca revocada, que es lo que expresa Romanos. También nosotros lo esperamos, dice Fernández, para alcanzar en él nuestra plenitud cristiana. Tanto Pablo como un filósofo judío, Franz Rosenbach, no ven una ruptura radical con el judaísmo, sino una continuidad y desarrollo. Pablo ve a Jesús como el cumplimiento de las promesas judías y Rosenbach ve al cristianismo como la extensión de la revelación judía al mundo. Una frase que me pareció interesante dice: la interacción entre estas dos comunidades, la judía y la cristiana, es esencial para el proceso de redención, va a decir Rosenbach. Hoy tenemos una conciencia más clara que la carta a los romanos es el texto de mayor profundidad teológica para hablar de la necesidad permanente del judaísmo, cosa que en otros momentos el acento estuvo en otros aspectos de la carta y no en estos 3 capítulos que algunos incluso han dicho que es un paréntesis en la carta, pero no la consideran como parte integral, cosa que ya hoy día la mayoría tiende a eso. Lo confirmaremos haciendo una relectura de Romanos,
dejándonos interpelar un poco por esa perspectiva de Franz Rosenbach, dice Fernández. Recordemos que para este autor el judaísmo es como un centro incandescente de permanente vitalidad, mientras que el cristianismo cumple la función de desarrollar y transmitir en el mundo entero ese núcleo de fuego divino. La imagen que da entonces el judaísmo es la luz, esa luz primigenia que Dios eligió en su momento para traer la verdad sobre Dios mismo, sobre su accionar en el mundo, y el cristianismo es el que transmite y desarrolla ese proceso. Hablando del pueblo judío, Pablo afirma en Romanos que los dones y la vocación de Dios son irrevocables, en 11:29. De manera que los descendientes de Jacob siguen siendo particularmente elegidos. Por eso incluso su caída ha sido fuente de salvación, dice Romanos 11:11, una riqueza para el mundo. Y así, aunque rechacen la fe en Jesús, no la fe de Jesús, como aclara siempre Joel, como Mesías, siguen cumpliendo la función para la que fueron elegidos. Pablo sostiene que un resto elegido fue fiel a Dios en 11:5, mientras otros se mantuvieron firmes en su rechazo del plan divino y fueron desgajados del olivo santo. Pero esto no significa que los judíos desgajados sean definitivamente rechazados por Dios y queden fuera de su designio, porque poderoso es Dios para injertarlos de nuevo, dice el apóstol Pablo mismo en el mismo capítulo 11. La situación que Pablo llama endurecimiento, rechazo persistente, es parcial, de modo que no implica una condenación, sino una función temporaria, hasta que entre la totalidad de los gentiles, dice Pablo. Entonces, las ramas quitadas serán reinjertadas en su propio olivo y todo Israel será salvo junto con la totalidad de los gentiles. A pesar de haber rechazado a Jesús como Mesías, de algún modo todos los judíos entran en el designio salvífico de Dios. Hay un ruido. Si alguien lo puede apagar el micrófono, le agradecería. Ahí está. Gracias. De algún modo, todos los judíos entran en el designio salvífico de Dios y solo en virtud de la elección libre y gratuita de Dios. Es el acento que yo le voy dando, especialmente la otra autora que vamos a ver le va dando. Solo en virtud de la elección libre y gratuita de Dios. Dios usó la misma indiferencia de los judíos en orden a hacerles cumplir de otra manera su misión de acercar a los gentiles a salvación. De hecho, así lo dice Pablo. Dice, a causa de la desobediencia de ellos, ustedes han alcanzado misericordia. Y ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer, pero esto se ordena a que también ellos consigan misericordia, porque Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. La explicación histórica concreta, dice Fernández, no está a nuestro alcance de entender con precisión cómo se va a desarrollar esto históricamente, pero él arriesga alguna idea. Dice, quizás podríamos decir que una adhesión masiva de los judíos al cristianismo habría dificultado la apertura de los gentiles al evangelio. De todos modos, no son las contingencias históricas las que determinan las decisiones de Dios, porque de antemano, dice Pablo, los gentiles eran objeto de misericordia que Dios tenía preparados para su gloria. Pero también formaba parte del plan divino que esa misericordia se derramara a través del judaísmo. Pablo habla de una suerte de restauración o reintegración, no de una conversión escatológica del pueblo judío, al final del capítulo 11.
Esto no implica la cristianización de todos los judíos dentro de la historia temporal, dice Fernández, sino una acción puramente gratuita del Mesías, en cumplimiento de las antiguas promesas que aseguran la fidelidad de Dios. Nuestra dificultad para pensar el cómo de esa restauración también la tenía Pablo, quien al hablar de este tema lo presentaba como un misterio que nos impide presumir de sabios, dice él. Pablo no podía dejar de pensar en la fidelidad de Dios a su alianza con Israel. Y si bien la iglesia posterior, para la cual la separación de las dos comunidades, la judía y cristiana, era una realidad fáctica, un hecho, pudo evitar el problema ignorando a los judíos o negándoles el derecho teológico a existir como Israel. Es decir, para Pablo esa actitud era imposible de ignorar, ¿no es cierto? Ignorar esta cuestión. ¿Por qué? Porque él sentía esa elección como un hecho. Así que, dice Pablo, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, de los gentiles, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Romanos 11, 28. O sea, muy, muy claro esta expresión del apóstol Pablo. Y entonces todo Israel será salvado, dice luego, según lo que dice la Escritura, de Sión vendrá el libertador. Él apartará la impiedad de Jacob y esta será mi alianza con ellos cuando los purifique de sus pecados, haciendo alusión Pablo a un pasaje del profeta Isaías. Es decir, quien rescatará definitivamente la totalidad de los judíos será el Mesías cuando vuelva al final de los tiempos. De ese modo cumplirá la esperanza de los judíos que esperan un Mesías. En este sentido, la Iglesia comprende que ella no es el objetivo y el fin de la voluntad de Dios para Israel. Y esto interesante lo dice, es una cita de Karl Barth, un protestante. La Iglesia comprende que ella no es el objetivo y el fin de la voluntad de Dios para Israel. La ley se cumplirá plenamente para los judíos cuando vuelva el Mesías al fin de los tiempos. Así será también para los cristianos. No hay lugar en la revelación para pensar en dos Mesías distintos. Y termina ya esta parte citando algunos momentos específicos de la carta diciendo, Pablo no usa el nombre Jesús, sino Cristo en el capítulo 10, versículo 4, que quiere decir Mesías. Por tanto, no está planteando a los judíos la exigencia de confesar ahora a Jesús. Es cierto que en el 10:9 sí le plantea a la comunidad cristiana la necesidad de confesar a Jesús como Señor, pero enseguida, inmediatamente, en los versículos siguientes, plantea la exigencia común a judíos y a griegos, se refiere a la confesión del nombre del Señor, acudiendo a un pasaje de Joel 3:5. O sea, dice Fernández, no podemos pasar por alto, dice, esta permanente delicadeza de Pablo que evita exigir que los judíos confiesen ahora a Jesús como condición para alcanzar la salvación. Su énfasis está en esa elección que hubo en el pasado. Y ahora sí pasamos a la otra autora, que se llama Elsa Tames, una autora mexicana de origen presbiteriano, pero que por razones de no poder estudiar teología, no se permitía en su tiempo estudiar teología en México, tuvo que ir a Costa Rica a un seminario que había allí de línea evangélica. Y ella va a darnos otro enfoque que conjuga con pero mirado desde la otra perspectiva que yo les dije al comienzo, ¿no es cierto?, de una teología de la liberación pensada en los pobres y pensando esa elección en los pobres, que me pareció sumamente interesante para no olvidarnos este aspecto de la elección de Dios. Dice, en distintas culturas se conocen tradiciones de pueblos elegidos por Dios o dioses para cumplir una misión. Y da el ejemplo mismo de México, dice, los aztecas, por ejemplo, se sintieron elegidos por su Dios para salvar la humanidad de la destrucción del quinto sol.
Y los cristianos no escapan de esta práctica, pues en la Biblia encontramos un concepto teológico de elección de Dios a un pueblo, personajes o lugares. El concepto de elección es ambiguo, dice ella, y puede ser manipulado si no se comprende bien. Su empleo puede invertirse fácilmente y uno de los argumentos para legitimar y ser uno de los argumentos para legitimar la dominación entre pueblos, personas o grupos. Ese es el de afirmarse como los elegidos de acuerdo a un orden supremo y absoluto. Y estos se llegan a llamar los elegidos. La interpretación incorrecta de sentirse elegido por encima de los demás ha ocurrido en la tradición cristiana. Se ha tomado el concepto de que Dios elige a algunos personajes o a un pueblo y se ha abusado del término. Así la frase pueblo escogido o elegido ha sido empleada para fines contrarios a su significado original. Se excluye a otros, se menosprecian otras culturas o se fundamentan acciones de dominación. Los conquistadores europeos, por ejemplo, se creyeron los elegidos para traer el Evangelio de Jesucristo a estas tierras, y en la práctica, sin embargo, por el sentimiento de superioridad frente al otro, se dio una invasión de las más crueles de la historia de la humanidad. Conquista, genocidio, robo y destrucción de nuestras culturas antepasadas. La raíz hebrea que corresponde a la acción de elegir es bajar, el sustantivo bajir, el elegido de Dios, que puede ser Moisés, Saúl, David, el siervo de Yahvé, el pueblo, ocurre 146 veces en el texto masorético y puede emplearse en sentido profano y también teológico, pero mayormente ha sido usado en el teológico, 67%, en el donde el énfasis del verbo está en el cual Dios aparece siempre como sujeto. Él es el que elige. La idea de pueblo elegido, entre otros, por Dios fue una novedad entre las religiones del Antiguo Oriente y se constituyó en algo característico de la fe de Israel. Se habla explícitamente de pueblo elegido en el tiempo del Deutero Isaías, cuando se dita sobre un futuro nuevo para el pueblo judío que vive exiliado en Babilonia. Hablar de elección del pueblo en este contexto es sumamente importante para afirmar la fe en el Dios fiel que no se aparta de su pueblo y que cumple las promesas, Isaías 41:9. Se habla del siervo de Yahvé como el elegido, aquel que es elegido por ser el desprecio de las naciones, para cumplir una misión entre los pueblos y ser testimonio de Dios. Si ya está acentuando esa elección, es hacia aquellos que no eran los grandes, los superiores, sino un pequeño pueblo y un pueblo en ese momento exiliado, lejos de su padre. En el Nuevo Testamento, el término griego, por el contrario, expresa en la mayoría de los casos la elección de Dios en el sentido veterotestamentario, o sea, el mismo sentido del Antiguo Testamento. La Septuaginta traduce este verbo griego en forma activa y, y traduce a este término, bajar, que había mencionado antes. El adjetivo verbal, ekletos, es la persona llamada, o el pueblo, o la casa elegida, y el nombre de elección es la traducción griega de eklogé, es el término en griego. En el Nuevo Testamento hay una diferencia radical con respecto al uso del concepto en la cultura greco-romana, o sea, el Nuevo Testamento no lo tenemos que ver a veces en comparación solamente con la manera judía de verlo, sino una actuación del judaísmo frente al Imperio Romano, que es lo que vamos a ver en varios conceptos en el Nuevo Testamento. Esto es por su connotación teológica. Aquí van a ser los elegidos, los pobres, los que sufren, los excluidos, porque también esa es la raíz, ya vamos a ver, del Antiguo Testamento. La idea de que Dios escoge a los pobres era común en la tradición antigua. Pablo y Santiago la recogen en el Nuevo Testamento. Pablo va a decir: ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte, lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es para reducir a la nada lo que es,
Y Santiago va a decir, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo, como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le amaban? Hay un texto que forma parte de la liturgia de las primicias del Antiguo Testamento, donde cada año los israelitas presentaban las primicias de su cosecha como ofrenda a Dios, recordando su historia y la fidelidad de Dios hacia ellos desde los tiempos de sus antepasados. Y dice, y responderás y dirás delante de Jehová tu Dios, de Yahvé tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre y descendió a Egipto y habitó allí como forastero con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser la nación grande, fuerte y numerosa, siempre resaltando el origen cuando Dios elige, no lo elige como grande, sino lo elige como un forastero, un pequeño pueblo que estaba surgiendo. La explicación histórica concreta no está, perdón, eso es un error acá. Cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, Dios toma la iniciativa. Fíjense, es muy interesante en Éxodo esto. Y dijo, Yahvé, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ahora pues, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fíjense de la condición donde Dios va a obrar para poder beneficiar a su pueblo. La lectura actual, va a decir ahora Tames volviendo a Romanos, de Romanos 11 en el mundo académico, tiene como motivación replantearse la relación entre el judaísmo y la iglesia cristiana, que es lo que señalaba también el sacerdote anterior. La intención es pastoral y el estudio de Romanos 11 intenta comprender la posición de los judíos y sus tradiciones y hacer una invitación a acercarse más a los judíos con actitud humilde en lo referente a religión y dejar a un lado el antisemitismo fatal que ha permeado la cultura occidental cristiana. La exégesis advierte contra la universalización de la postura particular de Pablo con respecto a su polémica con los judaizantes. Romanos 9:11 permite revalorar a Israel y aminorar el espíritu antijudío que ha atravesado la historia cristiana. Desde la perspectiva de la religión, frecuentemente el cristianismo de la cristiandad privilegia a los cristianos como los elegidos de Dios y con ello se genera una actitud de menosprecio a otras convicciones de fe no cristianas o distintas a las de la iglesia a la que se pertenece. Esperamos que con nuestra propuesta se desautorice la mala interpretación de que ha sido objeto esta verdad bíblica, ¿no es cierto?, de la elección de Dios a aquellos que son los de abajo, los no exactamente los poderosos, los de arriba. Antes de reflexionar sobre cualquier acción de Dios de elegir a un pueblo o a un personaje, debemos tener claro que el propósito de Dios no es escoger a uno y excluir a otro. La misericordia de Dios está sobre todas las cosas. Y en esto recuerdo, en este momento me vienen esas palabras de Dios a Abraham, ahí al comienzo nomás de todo este proceso, diciendo que va a elegir a alguien, es decir, va a dar un hijo, perdón, para que llegue a toda la humanidad, que su descendencia va a ser como la arena del mar. Él es el Dios creador y su designio desde la fundación del mundo es que todos sean sus criaturas, sus hijos e hijas. La misericordia de Dios es el tema fundamental de la sección esta de Romanos 9:11. Aquí los no judíos eran los excluidos de la promesa de Dios a Abraham. Ellos eran los discriminados por aquellos que se creían los únicos elegidos. Hay que acordarse que esa es la misión de Pablo a los gentiles. Y entonces en ese contexto es que también él tiene que enfrentar a sus propios hermanos para decir, Dios los eligió a ellos también por misericordia. Por la fe, Pablo coloca en un plano de igualdad a los judíos y
judíos, es decir, los llamados griegos, gentiles o paganos. Y él va a escribir, no hay acepción de personas para con Dios. Lo va a decir en Romanos capítulo 2, versículo 11, y también el apóstol Pedro en el libro de Hechos, capítulo 10, va a comprender y va a hacer una afirmación parecida, recordando, dándose cuenta de lo que significaba lo que Dios quería para él, para su ministerio. El propósito de Dios es entonces que a todos alcance la misericordia de Dios. No únicamente a los judíos, sino también a los no judíos. Pero no solo a los no judíos, sino también a los judíos. ¿Okay? Esa parte que es la que Pablo está diciendo que hay que recordar, que aún no se han abierto a la dimensión de la fe. Romanos 9:11 tiene como propósito que se muestre respeto hacia los no judíos y sus tradiciones. Ellos deben ser aceptados como tales. Por eso Pablo les recuerda a sus destinatarios que menospreciaban a los cristianos judaizantes el lugar especial de Israel. Los cristianos no judíos estaban mostrando una actitud de menosprecio por los judíos convertidos que todavía no habían logrado desprenderse de su tradición respecto a la ley y habla de ellos como los débiles, por ejemplo, en el capítulo 14 de Romanos. Pablo allí exhorta a todos a que se acojan mutuamente con amor y respeto. En la parábola del olivo se advierte también contra la arrogancia de parte del cristiano, las ramas injertadas, para con el judío. Llama asimismo la atención la manera positiva como Pablo presenta a Israel delante de Dios y su esperanza plena de que serán salvos y readmitidos. Percibimos en Romanos 9:11 un movimiento inclusivo que tiene la finalidad de no dejar a nadie fuera de los planes salvadores de Dios para todos. Para garantizar esta inclusividad, Pablo alude a la elección de misericordia y gracia. En la situación de la comunidad de Roma parece ser que Israel se volvió nuevamente excluido por los cristianos no judíos. Los judíos, no cristianos y cristianos tendían a excluir a los sin ley e incircuncisos, y los cristianos no judíos tendían también a menospreciar a los judíos por sus tradiciones conservadoras con respecto a ciertos preceptos de la ley. Porque no hay diferencia entre judío y griego, va a decir Pablo en Romanos 10, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Los cristianos no judíos estaban mostrando una actitud de menosprecio por los judíos convertidos que todavía no habían logrado desprenderse de su tradición respecto a la ley. Perdón, ya lo había dicho eso. Pablo espera entonces que la totalidad de las naciones participen de la gracia de Dios, así como también todo Israel. La desobediencia y la misericordia mueven el círculo de la inclusión. Dios por misericordia elige a Israel. Entra en desobediencia o rebeldía. Por su desobediencia, Dios muestra su misericordia a los no judíos que eran desobedientes. O sea, ahora los judíos entran en rebeldía para conseguir misericordia de Dios. Esto no nos lo aclara Romanos. En Romanos 11:12 dice, pues Dios encerró a todos en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. La figura del olivo ilustra el movimiento de inclusión. Está la raíz, la elección por gracia y misericordia, las ramas que pueden ser naturales o injertadas. Todas las ramas participan de la raíz y de la savia. Todas pueden ser desgajadas o sustituidas en el momento que se enorgullecen frente a otras. Caso de los no judíos o por la incredulidad, caso de los judíos. No obstante, Dios puede injertar ramas silvestres o reinjertar las cultivadas antes desgajadas. Por encima de todo esto está la misericordia de la elección por la gracia. La raíz permanece. Pablo privilegia aquí a Israel como prototipo de la elección en fidelidad a sus promesas. Y terminando ya, Dios rechaza la exclusión y elige por misericordia justamente porque elige a los excluidos, a los indefensos, a los pobres, a los ignorantes, para evitar toda exclusión. Si eligió a Israel como su pueblo, fue porque era un pueblo pequeño y oprimido por otros imperios. Elige para incluir y liberar. Y Deuteronomio lo expresa de esta manera.
no porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres. Por eso os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os ha librado de la casa de servidumbre del poder de Faraón, rey de Egipto. Eso es todo. Lo dejo en tu mano, Marcelo, para guiarnos. Muchas gracias, Ángel, con mucho gusto. En primer lugar, hablo en nombre de todos, muchas gracias por tus palabras, muy claras. Y es un tema que lo venimos trabajando algunos desde hace algún tiempo, pero con ideas nuevas también. Gracias. Comentarios. A ver, por favor, voy a asumir la tarea de coordinar. Marcelo, dos palabritas, por favor. Bien. ¿Puedo? Bien. Bueno, Angelito, muchas gracias. Los que recién te escuchan se darán cuenta que tu silencio es para nosotros una pérdida. Es decir, que no hables con más frecuencia. Lo que ya te hemos escuchado no es ninguna novedad. Muchas gracias. Te escuchaba y claro, para nosotros, como dice Marcelo, hay un camino hecho en cuanto a estos tres modos de pertenecer a la promesa, ¿no? Los que iluminan y están dentro de la lámpara, que tendrían que ser los judíos, el brazo que se hace externo y lleva luz afuera, los cristianos, y los que son recolectados, abrazados para volver a este seno, que son los gentiles. El brazo lo tenemos los cristianos, el judío no ha sido llamado para ninguna misión ad extra, son los que mantienen esa luz de fe permanente. Clarísimo. Ahora, el tema este de segregar y diferenciar, mientras vos hablabas, yo me acordaba de una mamá judía que yo tuve, en paz descanse, Sofía Weinberg, hermana de un rabino que todavía vive. Ella no era muy instruida. Le debo la conversación a Marcelo sobre ella hace como 2 años, pero ella no era muy instruida del punto de vista religioso. Sin embargo, cuando yo decía esta segregación cristiana sobre los judíos, y ella me miraba y me decía, y la de los judíos sobre el resto, Guillermo. Le digo, pero ¿cuál es tu experiencia en eso? Y me dice, vos fíjate, hay expresiones como goim, que significa impuro, o de algún modo que no pertenece a nuestra pureza. Y eso ya está mal. Es decir, me vino a la cabeza lo que ella repetía como compensando lo que yo quería decir. Lo decía de buena y santa que era. Pero en realidad se ve que el hombre, en su naturaleza caída, siempre ha tendido a sentirse más, a segregar y a diferenciarse. Y Dios, en su misericordia y en su ternura, en su eterna justicia, no se ha cansado desde el principio de unir, no se ha cansado de nivelar hasta el día de hoy entre unos y otros. El camino, estos dos caminos y una sola redención, tienen una coherencia innegable, una coherencia que no es obra de teólogos, sino que es una interpretación de un propósito de Dios sobre todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillo. Respecto al significado de la palabra goy,
Me voy a permitir pedirle a Joel, que habla bien hebreo, si quiere decir, yo la conozco, pero no quiero salirme del lugar de coordinar, pero ¿podría Joel explicarnos lo que quiere decir Goim, por favor? Sí. Goy en la Biblia quiere decir pueblo o nación. Inclusive, es decir, a Israel Dios lo llama Goy Echad Baaretz, un pueblo en la tierra. Así que a Israel también lo llama Goy Dios en la Biblia. No es una cosa que separa naciones, sino que significa nación o pueblo, incluidos los judíos. Es decir, incluye Israel, no solamente los judíos. Son 12 tribus. Y esa es la prueba de que no es lo que dice la señora esta, no es correcto, sino que ya es una forma de reaccionar a ataques que habrá recibido de antisemitismo, es decir, pero no, la palabra goy no significa eso y está muy usada en la Biblia, y es más o menos como yo lo estoy explicando, más o menos. Gentil. No solamente gentil, también judíos, también Israel. A Israel se lo llama Goy Echad Baaretz, un pueblo en la tierra. Todo Israel. Todo Israel, incluidos los judíos. Los judíos también Amén. son Goy. Gracias. Gracias. También son Goy. Los judíos también son Goy. Ella evidentemente se refiere a un uso que ella le daría, claro, pero no. Son cosas que aparecen como reacción a ataques, pero no, esa la, y se la usa mucho, los judíos religiosos usan mucho la palabra goy para referirse a Israel y a las demás naciones. Bueno, otra cosita ya que estoy, eh, que dice, bueno, vuelvo a recordar sobre la idea que tiene Fernández, y sobre las ramas desgajadas y no desgajadas, que son tres. Son las no desgajadas, las ramas que se reinjertan y las ramas que se injertan del olivo silvestre. ¿Tienes idea? Sí, no tienes idea. Ángel le cita a Fernández como diciendo que hay dos tipos de ramas, las desgajadas y las no desgajadas. ¿Vos conversaste con Tucho Fernández? Sí, comenzamos, pero muy poco. No. A ver, ¿qué otra cosita más? Bueno, ya hablamos del tema del ejido, que el término que vos pusiste, que vos trajiste perfecto, el nuevo bajar, es elegido, y el pueblo elegido es el pueblo de Israel, las 12 tribus elegidos para ayudar a Dios en la redención del mundo. Pero, y no incluye también, y los judíos son una parte de ese pueblo elegido, no es el pueblo elegido en total. Son 12 tribus. No se olviden también de que, con respecto a la fe, quiero recordar lo que decía Pablo, que cada una en la fe que fue llamada, en ella se quede, ¿no? Es decir, de que no hay que tratar de llevar a uno a una fe del otro, respecto a los judíos y a los gentiles. Bueno, no quiero extenderme más. Muchas gracias, la verdad, Ángel, estuvo muy claro, muy bien, y muchas gracias. Creo que es importante todo lo que estás planteando y diciendo, y creo que nos enriquece a todos. Bueno, Sí, demos la palabra. especialmente, es decir, obviamente no estoy transmitiendo lo que nosotros estamos pensando en este diálogo, sino lo que estos dos autores, pero me pareció que daban un aspecto sumamente importante con respecto a la elección. Los dos coincidían en distintos matices, pero coincidían en esto, que Dios es el que elige y que Él es soberano y que las cosas que han sucedido y suceden en la historia, suceden por su gracia, por su misericordia y esta cuestión. Entonces, lo que Pablo resalta, según estos dos autores, justamente esa
soberbia, ¿no es cierto?, a veces como seres humanos que tenemos, de sentirnos que somos nosotros los elegidos por qué sé yo, por algún gusto de Dios personalmente por nosotros. Pero siempre la Biblia ha mostrado eso, que Dios eligió a alguien, y Pablo lo dice en Romanos 9, da varios ejemplos, ¿no es cierto? Y incluso llega a decir, ¿y nosotros quiénes somos para estar discutiendo con Dios sobre por qué lo hizo? No, no. O sea, es un punto que resaltan estos autores, que tiene que ver con ese aspecto de la elección, y me pareció interesante porque justamente refuerza esta idea de que nosotros no somos quienes para decir que los judíos están afuera, porque eso es lo que están tratando de resaltar ellos, que fue lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Los judíos están afuera, la iglesia los suplanta, etcétera, y no es así. Claro, Benedicto XVI dijo, los judíos están a la puerta de la redención, están en la puerta. Tienen un pasito más y entran, pero están en la puerta. Es decir, que la idea esa persiste, ¿no? Cosa que Bergoglio, el Papa actual, no piensa así, estoy convencido. Tampoco. ¿Quién? Juan 23. Ah, Juan 23 tampoco, bueno. Sí, sí. Y Juan Pablo II tampoco. Es una cosa pero bueno, una cosa de Ratzinger. Adelante, Guillo. Marcelo. Ok, Muteo. muchas gracias, Joel. Sí, Guillo, yo le pedí a Joel que aclare esto, porque esa señora, vos dijiste que no era una persona muy instruida, la señora Weinberg, aunque fue hermana de un rabino que todavía vive, pero ella no muy instruida. La palabra goy, yo he oído, incluso entre amigos míos cristianos, que creen que es una palabra con un sentido despectivo. Y de verdad que no es así. La traducción de la palabra goy es simplemente pueblo. Nada más. El pueblo tal, aquel, lo otro. Que alguien esa palabra la pueda usar desde un resentimiento por haber sido maltratado por ser parte del pueblo judío, y entonces le dé un sentido peyorativo porque está herido, puede pasar. Cualquier palabra puede ser usada con tono insultante por una persona de corazón herido. Cualquier palabra. Pero la palabra en sí misma significa simplemente pueblo, no tiene ninguna carga ni connotación despectiva. Y le pedí a Israel que lo aclare porque me parece un tema importante, porque es uno de tantísimos mitos que andan haciendo ruido en la comunicación entre judíos y cristianos, ¿no? Lo que en realidad quiere decir esa palabra que usan. No, no es así. Bueno, Marcelo, nos fuimos ahí por una tangente, pero a la hora de conocernos y aclarar era importante. Sí, Ángel, por favor. hay alguien que se llama Juan, no sé si el apellido es Lima o es de Lima, Perú. Sí, no sé si se quiere presentar también y decirnos quién es. ¿Alguien sabe, Rubén, quién es? No. Bueno, no está, parece que no está escuchando. No, no sé, yo por lo menos se le puede pedir que se presenten como todos, ¿no? El que coordina, ¿vos tenés permisos? Hay una forma de decirle por un mensajito interno del Zoom que por favor active el micrófono y diga su nombre. ¿Sí? Diga quién es más, perdón. El nombre parece que es Juan. Juan Lima. Juan Lima. Juan Lima, sí, sí, sí. Lo conozco. Ya le escribí, así que esperamos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Sigamos nomás. sigamos mientras tanto la conversación. Tampoco es obligatorio presentarse si no quiere. Está todo bien. Entonces retomemos la conversación
sobre tu exposición, Ángel. Sí. Rubén, ¿quieres decir algo? No, estoy escuchando con mucha atención porque estoy aprendiendo, entonces tengo comentarios, cosas, pero no sé, son barruntar ideas nada más, pero sí, te escucho con mucha atención. El tema de la elección pienso que la parte bíblica es muy fuerte. Tema, sí, que después dar la elección, criterio como decían Ángel, decía también Joel, que votó, no significa ser privilegiados como mejores o superiores. Incluso creo que el cántico del cielo sufriente, creo que Besalina, el mismo Moisés u otros, fueron elegidos ¿para qué? Elegidos, ¿cuál fue el privilegio de Moisés? Sufrir. Aguantarse una caminata de 40 años y otro tanto, ¿no? La elección, no sé qué significa. Por supuesto que hay lo que decía Ángel, tenía razón, o sea, está la posibilidad del orgullo. Ahora los cristianos se creen elegidos y se ponen por encima de la demás. Otro error más. La elección. Y a mí me gustaría hacer más el juego de la expresión, más que ser elegidos para la exclusión, son los elegidos en todo caso para la inclusión, lo cual es tremendamente doloroso siempre, más siempre. Es muy, no sé, me parece que incluir, perdonar, aceptar, siempre un tema de mucho desgarro, ¿no? En la percepción mía, no sé. Aceptar al que no piense distinto, las formas, en fin. No, me gusta el tema de la elección, tema delicado, pero bien fuerte. Gracias, Rubén Darío. Yo tengo entendido, sin conocer tanto del idioma hebreo, no soy traductor, pero tengo entendido que la palabra bíblica en cuestión es segulá, segulá, y que por diccionario, segulá no quiere decir exactamente elegido. Eso es un poquito tendenciosa esa traducción. Segulá es más bien como atesorado, es decir, elegido, pero en un vínculo personal de afecto y de aprecio, ¿no? Esto tiene una connotación. Quiere decir que si un pueblo es un pueblo secular, no quiere decir que sea superior o mejor a otros pueblos. A ver, cuando un papá dice, mis hijos son maravillosos, son las criaturas más bellas del universo, ¿está mintiendo? ¿Está afirmando algo que es efectivamente verdadero y comprobable? ¿O está hablando desde el vínculo que tiene con ellos, queriendo decir que para él, en cuanto papá, es obvio que sus hijos son los seres más maravillosos del universo? Pero es para él que son eso. Eso es segulá. Y entonces en la palabra elegido, lo que hay para mí, hablar de un pueblo elegido, la Biblia, es en realidad hablar del vínculo entre nuestro Creador y su pueblo. Y ahí entonces su pueblo es no solo el pueblo judío, sino que las dos partes de Israel. También es aquella parte de Israel formada por quienes, por el amor y fe en Jesús, vuelven al vínculo
amoroso de ser parte de el pueblo secular de nuestro Creador. Es algo diferente. No quiere decir que un cristiano, por ser cristiano, sea superior a un budista. No pasa por ahí. Quiere decir que se siente parte de un grupo humano que está involucrado en un vínculo directo con el Creador, un vínculo, sí, de ser elegidos, pero elegidos desde el amor, elegidos por amor, atesorados, queridos, no superiores en algún sentido objetivamente mensurable. ¿Se entiende? Por lo menos yo lo entiendo así. ¿Vos qué pensás, Joel? ¿Es correcta esta traducción que estoy explicando? ¿Estarías de acuerdo? Sí, en principio no. Dios elige para una función, ¿eh? Pero no quiere decir de que sea superior o inferior. Este, eso es. No te olvides que la iglesia, el cristianismo también es parte del pueblo de Israel, de acuerdo al Nuevo Testamento, y que está formado de vuelta por la casa de Israel y por los gentiles que se agregan a Israel. Junto con los judíos son el pueblo de Israel. Y bueno, pero eso no está bien. Son elegidos para cumplir una función. Y cada parte tiene que cumplir una función diferente. Unos guardar la ley, otros difundir la fe en Dios, en el monoteísmo, porque es fundamental. Es la misión cristiana de llevar al mundo la fe en el Dios único, en el Padre, a través del Hijo y del sacrificio del Hijo, todo lo que quiere. Pero esa es la misión que tiene Israel, no quedarse para sí mismo con esa elección. Tiene que salir. Y eso se priorizará. Claro. Bueno, no quiero extender mucho en ese tema, pero muy claro. Y Daniel Gaidú, ¿quieres aportarnos algo? Sí, claro. Todos nosotros que tenemos hijos, varios, sabemos que hay momentos en la vida de la familia en que los hijos se disputan una primacía, porque soy el más grande, porque es mi cumpleaños, porque esta vez me tocaba a mí, por lo que fuera. Solamente un Dios sabio y misericordioso, justo, sería capaz de elegir y de elegir bien. De manera que estaba pensando cuando escuchaba a Angelito, gracias Ángel de paso, por traer este tema, y viniendo de las fuentes que citaste, con el tema de priorizar a los pobres, me parece que ha habido en la teología de la década del 60, del 70 en adelante, que hubo hasta una radicalización tan grande que se expresó quizá hasta ahora, esta misma mañana, cuando el obispo en Buenos Aires le pegó una recomendación bastante dura al presidente Milei sobre este tema, justamente, el tema de priorizar los pobres. Creo que ese es un tema que deberíamos ver con más detalle, porque en el mundo el sistema pecaminoso, digamos, lo que está fuera del reino de Dios, y está dicho en la Biblia taxativamente, hay la ley de la selva, donde el poder se autoalimenta y crece a expensas de los más débiles. Ahora, dar vuelta a esa pirámide así, sin más ni más, y poner a los que están abajo arriba de todo, no da buenos resultados, porque el esquema, el de arriba, se abusa del de abajo
es un esquema pecaminoso, quien quiera que sea el que está arriba y quien quiera que sea el que está abajo. Lo que sí es cierto es que un sistema así, piramidal, que llamamos la estructura del gallinero, de arriba para abajo el poder se chorrea y se derrama para alcanzar las obras finales a los de abajo, cosa que la mujer, ¿se acuerdan de la mujer sirofenicia? Creo que fue, que le dijo a Jesús, aún los, aún los perritos comen las migas que se van cayendo de la mesa del Señor. Implica que en el lugar que estemos, uno tiene que ver la forma de rescatar, levantar a esa parte más inferior de la sociedad, pero no en una visión ¿a dónde voy es? No, el hecho de estar pensando todo el tema, todo el tiempo, en temas de poder, quién tiene el poder, quién es más poderoso, quién es la religión verdadera, quiénes son mejores, si estos o los otros, y esa forma de pensar es una forma pecaminosa. Está mandado en la Biblia, no teniendo nosotros una imagen más alta que la que debe tener, sino considerando a los demás como superiores a él mismo. Entonces, ustedes fíjense que este esquema, donde hay judíos que se sienten superiores porque son judíos, donde hay cristianos que se sienten superiores porque son cristianos, evangélicos que se creen superiores a los otros cristianos que son católicos. Y así, lo podemos seguir al extremo esto, porque es propio del pecado nuestro, de sentirnos superiores. Eso de el hecho de que ser elegido, como decía bien Marcelo recién, basado en una mirada padre-hijo, vincular, amorosa, cariñosa, no de quién es el capo acá, quién manda, quién tiene la última palabra. Estuve viendo esta semana, anteayer creo, el video de un evangelista, de un pastor muy grande que hay en Estados Unidos que se llama Duplantis. El chanta este, que es un falso profeta, según mi humilde interpretación de la Biblia, dice que él orando, un día que estaba orando, Dios le preguntó a él que qué le parecía a él que le dijera, que lo aconsejara a Dios sobre qué tenía que hacer, no sé qué sobre tema. Bien, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo paradigmático, es decir, llegó al extremo de pensar que podría él aconsejar a Dios, cuando el propio Dios pregunta en su palabra, ¿quién lo va a aconsejar, no? Ahora, fíjense ustedes cómo este tema de cómo Dios me tiene como un hijo privilegiado, no solamente puedo llegar a estar dentro de los que están abajo de su autoridad como el más grande. La mujer, la esposa de don Zebedeo, le llevó a dos de sus hijos a Jesús y les dijo, Señor, ¿nos podrías dar esa gauchada de que cuando vengas en tu reino, estos muchachos, hijos míos, que te quieren tanto, estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Recuerden la respuesta de Jesús, pero vamos más arriba. Cuando vos estás primero en la cúspide del privilegio de Dios sobre toda la humanidad, ¿qué te queda? Simplemente pararte delante de Dios y decirle, correte, ahora yo te voy a decir lo que hay que hacer. Es realmente el pecado más atroz que en la Biblia hay alguien que lo cometió y ya sabemos quién es. ¿Qué digo? Es Satanás, por la duda no se confunda con Judas del martes pasado. Gracias por permitirme navegar un poco con ustedes que son tan capaces. Hermosa navegación, gracias. Gracias. Teresita, ¿quieres compartir algo con nosotros? ¿Alguna reflexión, alguna idea? ¿No estás inspirada? No quiero forzar nada, pregunto nomás, ¿eh? Por ahora no, gracias. Escucho. Gracias.
Y Jorge Fraza, ¿quieres? Se ve que está frío en Tucumán, ¿eh? Bastante, demasiado frío. Ni el défile ni la firma de Milei anoche calentó el ambiente. Ah, no, la verdad que me ha interesado muchísimo la charla que dio Ángel y bueno, de paso agradecerle. Pero a mí decir lo que explicaba Joel hace un rato con respecto a la elección, o no sé quién hablaba con respecto a la elección, también tengo entendido que nosotros fuimos elegidos con otra misión para, en este caso, llamarlo a los gentiles, para que formen parte del rebaño de Jesús, o en este caso el cristianismo. Y la verdad que también eso es otro camino, como dicen ahí, para la redención. Y después también tuve dentro de mi ignorancia, eh, las, eh, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, eran las 12 tribus, ¿verdad? Y que recién en Babilonia fueron dispersadas, ¿verdad? O estoy equivocado. No, en Babilonia fueron dispersadas, fue llevada al exilio únicamente la tribu de Judá, es decir, Exacto. Judá y Benjamín. Y los levitas, que están los sacerdotes que estaban en el sur de Israel, desde Jerusalén para abajo. Las otras 10 tribus ya fueron conquistadas por los asirios varios siglos antes y dispersadas por todo el mundo, porque esa era la forma que tenían los asirios para dominar el mundo. Es decir, dispersaban a los pueblos para que no se puedan juntar y rebelarse. Bueno, hasta ahí Bien, nomás. gracias, gracias. Yo también hasta ahí nomás. ¿No? Pero hay una manito levantada. Sí, si me permiten, me gustaría compartir con ustedes un pequeño videito, no es largo. Ángel, si me das permiso para compartir pantalla. Yo me guío con este criterio de este video, que me gustaría saber la opinión de ustedes, porque puede ser que no sea acertada o sí. A mí me gusta este comentario de un pastor, creo que es evangélico, que dice, si no se escucha, me dice. Que el desierto es más importante que la tierra. Le he preguntado a muchas personas, ¿dónde estaba llevando Moisés al pueblo de Israel después de salir de Egipto? Y muchos me dicen, la tierra prometida. David, la tierra prometida. Moisés estaba llevando al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y eso no es cierto. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Dile al faraón que libere a mi pueblo para que vayan al desierto a adorar. Si Dios los hubiera llevado directamente a la tierra prometida se podría convertir en un ídolo para el pueblo de Israel. Si no sientes que estás en tu tierra prometida y te sientes en el desierto, déjame decirte que Dios te ha llevado ahí no con la intención de castigarte, sino con la intención de establecer una relación contigo antes de que tengas una relación con sus bendiciones. Me gusta mucho este concepto que expresa este hombre, que no lo conozco, que Dios te saca al desierto, lo sacó de Israel, las 12 tribus, para establecer una relación, que dice Marcelo también, bueno, Jorge también, la relación con Dios. Porque es muy fuerte decir eso, ¿eh? Te saco al desierto para establecer una relación con vos. Quiero que no me confundas, quiero que sepas quién soy yo,
Y de alguna manera creo que es una forma de decirle al pueblo de Israel quién eres tú, o quién sos vos. Porque conociéndome a mí, te conoces a vos, ¿no? Algo así. Y otra cosa que me gusta del video ese, cuando dice, si hubiese sido directamente a la tierra prometida hubiese sido un ídolo, ¿no? Y eso es otro riesgo grande, ¿no? Confundir a Dios con sus bendiciones, dice al final. Y eso me gusta mucho, mucho, mucho. Me parece que somos elegidos para adorar a Dios, reconocerlo, que Él es Dios, que es único, que es todopoderoso, todo amoroso, todo bien. Y después, en todo caso, sí, claro, darlo a conocer, hacerlo ver que es así para todo. Esa es. Interesante. Y el ministerio de Jesús comienza también en el desierto. ¿Verdad? ¿Verdad? Para los católicos, la palabra desierto significa silencio, significa soledad, momento de intimidad para la preparación. Usamos mucho simbólicamente nosotros que después de la esclavitud pasamos por el desierto, son momentos espirituales, ¿no? Pasamos por el desierto para purificar, para relacionar, para profundizar y luego a la tierra prometida. Es simbólico y es sobre la vida espiritual en realidad. Es bueno, es interesante, me está haciendo pensar todo el tiempo sobre esto. La palabra desierto en hebreo es midbar, y la raíz, y la raíz es dabar o diver, es decir, que es cosa o que habla, palabra, diver. Y ahí se puede ya, Dios habló con el pueblo en el desierto, puede ser que tenga alguna relación con la palabra midbar, pero la raíz de la palabra desierto es diver, o que Dios que se habló, no es que Dios habla, sino que se habla. Pero bueno, habría que pensarlo mejor, estudiarlo y ver qué relaciones hay entre las raíces, ¿no? Porque a veces una misma raíz tiene un significado contrario. La palabra ra, o roé, puede ser tanto pastor como malo, es decir, lo contrario. Así que hay que tener cuidado cómo se traduce. Y bueno, pero está ahí nomás. No quiero. ¿Y cuál es el profeta, no sé si Amós o Oseas, que habla, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón? O sea, ¿no? No me acuerdo en este momento. ¿Cómo? No me acuerdo, no sé, yo de mi parte no me acuerdo. Hay uno de los profetas que habla esa expresión, que habla de Israel, de la amada, Israel como la amada, la llevaré, en términos femeninos, por la traducción castellana, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Que también es muy en línea de esto del desierto y Moisés. No sé, esto que decían, ¿no? Parecer un vínculo. Quiero que sepas quién soy. Me gusta mucho. Son cosas fuertes, pero agradables. Querida, que me mande Ángel. Señor Néstor Zamudio, ¿quiere usted compartir algo con nosotros? ¿Alguna reflexión, algún comentario? Si tiene ganas, ¿eh? Si no, también puede. Sí, primero agradecer a Ángel, que está muy claro todo, he aprendido mucho.
Pero eso que decía de la superioridad, decís, yo creo que es innato en el hombre. Ese vínculo, ya sea por el vínculo amoroso o no, es innato. Hay que ser muy fuerte para decir, bueno, no tengo a nadie arriba mío, sino yo soy el superior. El hombre es así. El hombre es, como decía Daniel, pecaminoso. Yo creo que yo soy ingeniero y sé más que uno que no es ingeniero. Es innato. Entonces hay que ser muy, digamos, tener mucho sentido común y tener mucha sabiduría para decir, bajar el perfil y ser más humilde, ¿no es cierto?, en una vida cotidiana. Pero reitero, innato en el hombre eso, y eso hay que vencerlo. Eso hay que, esta alianza que estamos tratando de armar acá, que yo estoy hace poco escuchando a todos ustedes, yo nunca le he escuchado en mi colegio, que yo iba al Sagrado Corazón, que era el colegio cristiano católico, nunca he escuchado en los años 60, que yo era en secundario, una idea de esta alianza, es decir, el judío y el cristiano estaban separados en esa época, nadie trabajaba, por lo menos en esa trayectoria mía en la adolescencia, nadie trabajaba, o yo no veía el trabajo de esta alianza, de unir incluso a los musulmanes. Esto me parece fantástico, por eso hay que orar por esto, que esto siga, se profundice, se difunda, ¿no es cierto? Pero, como reitero, bajando el perfil, ser más humilde y tratar de que el ser humano acepte, porque el ser superior no acepta, como decía Ángel, no nos incluimos. Yo elijo estar con ustedes y ustedes me han incluido acá, esa es la idea. Pero yo trato de mantener el nivel bajo, perfil y escucharlos a ustedes y tratar de aprender. Pero no es fácil. El ser humano es de por sí digamos, soberbio y mantiene siempre la punta de la pirámide, la famosa punta de la pirámide, ¿no es cierto? Correte Dios, soy yo el Dios. Eso lo dijo, no sé si lo dijo Daniel o Marcelo. Correte Dios, soy yo el Dios ahora. Es una cosa que no entra ni en el corazón ni en la cabeza de ninguno. Entonces, reitero, agradezco esta reunión y yo he elegido estar con ustedes y ustedes me han incluido. Es lo que Ángel habló un poquito con el tema de Cardenal, el tema de la mexicana, la que mencionó él para las cartas de paz. Así que vuelvo a agradecer a Ángel y una vez más incluido en este martes teológico. Gracias. Y me hace hablar, Marcelo, no tengo ganas de hablar, pero me hace hablar, me parece muy bien que nos quitemos el miedo. Una vez uno no quiere opinar porque no sabe, no está instruido. Pero me parece muy bien que nos haga hablar por lo menos un minuto a cada uno. Es perfecto. Qué bien, bueno, gracias. y conducir un rezo. Yo conducir un rezo lo acabo de hacer en otras palabras. Oremos, todos nosotros oremos para que este grupo, estoy leyendo el libro de Joel, no sé si el primero o el segundo, que tengo acá, me parece que el segundo, y de acá estoy leyendo muchas cosas y estoy instruyendo, pero oremos para que esta alianza llegue a un fin, a un objetivo común, que sea en todo el mundo esto. Ayer, otra vez, hace 2 o 3 charlas hablamos de los musulmanes, incluso estaban los populares estaban hablando de musulmanes, que ojalá y oremos que el Señor ilumine este camino y nos dé la sabiduría de poder ser inclusivos y tener esta alianza en el futuro. No sé si existiremos nosotros, nuestro grupo, pero por lo menos que estén unidos por Dios y la vida, estemos unidos católicos, cristianos y musulmanes. Esa es la oración de hoy. Que Dios nos ilumine este camino. Nada más. Amén. Amén. Yo pediría, aprovechando el día, un pequeño sentimiento sobre Argentina. Sí. No, está pidiendo cosas que no. No, Raúl, vos sabés que eso va con el Lejaim.
Con la copita, ahí se abre el corazón. Hay que beber primero. Bueno, no sé, Ángel, ¿quieres decir una palabra de despedida? Bueno, no, gracias por compartir, participar. Justamente es el sentir, ¿no? Y muy rico, ¿eh? Que vamos agregando cosas y nos vamos enriqueciendo con nuevas ideas y inclusive participando de las ideas que también nos va dando vuelta en la cabeza, ¿no? Porque cada uno provenimos de distintas este, formas de pensar, familiar, culturalmente o de nuestras comunidades y nos influencia y hace que veamos las cosas de otra manera. Y precisamente es el sentido para mí de este diálogo, ¿no? De la aceptación del otro, como dije al principio, que es diferente. Y aprender a aceptarnos como Dios nos ha aceptado a todos, inclusive no solo siendo diferentes, sino encima siendo pecadores, ¿no? O sea, habiéndonos equivocado mucho como ser humano, y Dios nos acepta y nos invita a ser parte de su pueblo, y es lo que nosotros tratamos de trabajar acá, así que eso me alegra mucho. Que el Señor nos bendiga. Amén, gracias. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Amén. El martes próximo va a estar Pablito Furlotti con nosotros. Ah, qué bueno. El máster Chao. Pablito. El máster. Sí, el máster, él tiene un Máster máster Pablito. El en máster teología. máster. Él tiene un máster Sí, en sí. filosofía y ahora Sí. lo tiene en teología. Oh, muy bien, muy bien. Muy bueno. Tomá. Bueno. Abrazos a todos. Chao, No. buenas noches. Chao, hasta luego.